Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche en Miércoles de Mina, Paraguay, un país sin norte. Es el nuevo libro del periodista Roberto Paredes y junto a algunos de los protagonistas que inspiraron este libro, hacemos un análisis de cómo ha evolucionado la política paraguaya en estos más de 25 años de democracia. Nos acompañan el expresidente de la República, el señor Federico Franco, el senador de la ANR, el señor Juan Carlos Galaverna, el senador del Frente Guazú, el señor Hugo Richter y el escritor y periodista Roberto Paredes. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo también, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué sensacional esta chaqueta verde agua o Tiffany le llaman también, ¿eh? Sensacional, toda bordada, con apliques. Ya sabes que si querés con su, ahí está, con los brillitos que son preciosos, ahí está. Bueno, les cuento que si quieren consultar con Tinola Borbón, pueden hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y el imperio de la belleza, ustedes ya saben, Joseph, marcando y definiendo estilos y tendencias. La casa central de Joseph queda al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora, pero hay un Joseph prácticamente ya no solo en cada barrio, casi en cada cuadra. Bueno, la alegría de la Navidad llegó a este programa y espero que en tu casa y en tu oficina visita Universal Import, la casa de la Navidad. Árboles, pesebres, cintas, flores, figuras de Papá Noel, accesorios de fantasía. Y no te olvides que las luces deben ser de Eternity, extra brillo, las únicas diseñadas para uso exterior e interior. ¿Ya sabes dónde queda? Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente, Barrio Trinidad, de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Así que a la hora que salís de la oficina igual tenés tiempo de pasar por Universal Import. Bueno, como diría Mirta Legrand, qué mesaza tengo hoy acá. Realmente una convocatoria no mía, precisamente de Roberto Paredes, porque y después va a contar Juan Carlos Galaverna cómo fue la invitación, por ejemplo, a este... O sea, a presentarse. A este programa, exactamente, más o menos así. Expresidente de la República, Federico Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo andamos? Bien, Mina, contento de saludarte a vos, a los compañeros de mesa y obviamente a todos los televidentes. Gracias por venir. Senador Juan Carlos Galaverna, senador de la ANR. Calé, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Cordial saludo a los amigos del panel y el inveterado amor a la conductora. Ah, por favor. Hugo Reyes. Qué bueno, brillante. Sí, brillante. Bueno, podría, a ver, traten de emular esto, por favor. Eso está brillante, está grabado eso. Hugo Richter, senador del Frente Guazú, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, mira, acá la gente que participa del panel y todo el mundo se olvidó de la teleaudiencia. Yo le saludo a la teleaudiencia. Buenas noches. No, está bien ahí. Solo que yo no digo teleaudiencia porque de mis investigaciones, no sé si últimamente, la palabra teleaudiencia no existe. ¿En serio? Es audiencia, lo mismo sea de radio, de televisión. Pero claro, Mina por dice supuesto. teleaudiencia, Sí. yo creo que el que acierta sos vos. Siempre audiencia, sea de radio o televisión. Importante aclarar, solamente porque acá se transmite por Radio 1000. También. Y por- Exacto, o sea, da Entonces, igual. he hecho la aclaración. Sí, claro. Entonces vamos a transar en la audiencia. Un torno de programa para el señor Franco. Por en la radio. favor, por favor. Bueno, y Roberto Paredes, escritor y analista político, ¿cómo está usted? Muy bien, Mina. Privilegiado con la presencia de tres políticos
de los más talentosos que existen en el país, de corrientes diversas, Sí. para un debate trascendental. Bueno, y cuando hablamos de un debate trascendental es el... Ay, me entró una pestaña en el ojo. Esto es en vivo, por eso hacemos así. Bueno, el libro número 41, Roberto. Sí. Te juro que impresionante. Yo no sé a qué hora lo que escribe Roberto no duerme. 41 libros. ¿Sabes lo que es escribir 41 libros? Bueno, este libro titula Paraguay, un país sin norte. Y ya le voy a pedir un porcentaje, me parece, a Roberto, porque todos los libros se presentan en mi programa. Yo hasta ahora, o sea, que apenas logro que me regale el libro, ¿verdad? Vos sabés que hoy le estaba comentando a un amigo, yo creo que Mina va prendida con Roberto. No, te juro, Roberto, tendrías que darme un Ya porcentaje. se agotó ya esta edición. No, pero impresionante, Están por en- favor. Llegaste tarde con tu reclamo, O se sea, agotó la es lo que edición me ya. quiso decir que no voy a ligar nada. Bueno, realmente interesante lo que plantea Roberto en el libro, que me entregó ayer, porque según él me dejó ya hace 2 días, pero desapareció el libro. Hace 5 días. Pero sensacional, si alguien robó un libro es un hecho histórico, porque viste que en Paraguay casi nadie quiere robar libros. Pero bueno, parece que fue Pero robado al el libro. senador también le robó, aunque es lo peor, ¿verdad? Pero ¿Y como- cierto también te robaron libros? Sí, me contaba Yo le Roberto dejé cuando en- veníamos por acá que me en su dejó en residencia. casa y... No, me algo lo tiene este entregaron. libro, en serio, porque, Porque yo le en este reclamé país la hoy, gente no Mina, roba libros. Y le digo a Hugo y a Federico, Sí. hoy hurgué vía Google y encontré los 40 libros anteriores de Roberto. Pero no este. Y justamente le llamé la atención, ya tendría que estar también el No, el porque último. este lo que quiere es que se compre, Roberto. así No, está. no digo yo. Ah, no, no las la licencia. referencias. Ah, las referencias. Las referencias. Ah, sí, tiene que estar. ¿Cuántos hijos tenés, Roberto? Yo No tengo puede contar. 2 nenas y ¿Por un qué? nene fallecido. O sea, tengo un... Porque si dicen que el hombre justifica su vida plantando un árbol, Sí. escribiendo un libro y teniendo un hijo, lo de los árboles seguramente tenés pendiente. ¿verdad? Pero tengo amigos con muchos hijos. Sí. Sí, y sí. admirados también con muchos hijos. Hablaremos- Yo soy un admirador declarado de Bernardino Caballero, que para mí era un ídolo en ese campo incomparable. ¿Incomparable dónde? En el campo de campo la de- paternidad. No, pero 60 eso- hijos reconocidos. No, pero eso se explica. Eso se explica con mucho respeto porque en ese momento no había mujeres. Al revés, no había hombres. No, perdón, no había hombres. Había muchas Esa mujeres. frase cuando una persona, una mujer está embarazada y se le dice, Maico Yapón de la favor. Ay, ¿qué? ¿Quién qué te hizo el favor? bárbaro. No. Y en esa época es verídico. Sí, la Cierto, verdad que sí. Bernardino Caballero llegó a tener 87 hijos, la mayoría de ellos por una gentileza del varón Bernardino Caballero, a la sazón una autoridad importante dentro del espectro político. Y era así, ojo azul, entre paréntesis. Sí, Sí. rubio. Gesaroud. Rubio Pitán, Gesaroud. Gesaroud. Y en la línea de Federico dicen que inclusive algunos de los hijos que tuvo era sobrepedido. Y no, Que así venía- mismo. Ay, sobrepedido. Las tal madres cual. de las chicas a Tal cual. decirle Y ya pósela a y favor. Catubio de momento. Y de ahí ha de venir la frase solamente. Por eso esa. se dice, ¿quién te hizo el favor? ¿Quién te hizo el favor? A una mujer soltera. A una casada es una ofensa, ¿verdad? No sé, últimamente parece que da igual. Bueno, Jenny hizo un informe que nos, así, brevemente lo que trata, y es este libro que obviamente lo vamos a desarrollar acá. Paraguay, un país sin norte, de la editorial Servilibro, es el nuevo libro del escritor y periodista Roberto Paredes. Con más de 230 páginas, este libro recoge la percepción del autor sobre la política y el accionar de la clase política en estos más de 25 años de democracia. Es así que en la primera parte, el autor expone lo que fue el gobierno bajo el dominio del Partido Colorado, desde Alfredo Stroessner hasta Nicanor Duarte Frutos, y cómo se gesta el proyecto Fernando Lugo. En la segunda y tercera parte del libro se hace un análisis pormenorizado de los gobiernos de la era democrática, con énfasis en los gobiernos de Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes. Y finaliza con una profunda reflexión sobre la sucesión presidencial del año 2008 y el tema de la reelección presidencial. Paraguay, un país sin norte, estará muy pronto en las librerías de todo el país. Una sola predicción, Nina, Jenny. Sí. 2018, la sucesión presidencial 2008 decía, 2018. Es decir, esta sucesión que estamos, Bueno, está. digamos, este proceso que estamos viviendo, ¿no? Bueno, realmente les cuento que hojeé el libro después que me trajo por segunda vez Roberto, y sinceramente muy interesante. No porque esté acá Roberto,
sino que porque realmente recapitula, digamos, desde la caída de la dictadura, inclusive, obviamente los antecedentes, ¿verdad? Pero esencialmente, obviamente, desde la caída de la dictadura a la fecha, pero sobre todo hace hincapié en tres gobiernos principales, que son los de Lugo, Franco y Cartes. Y es sensacional porque fíjense que Lugo, Franco y Cartes son tres presidentes, digamos, sucesivos, ¿verdad? Sí. De tres partidos e ideologías diferentes, digamos, ¿verdad? O sea, Me había fijado en eso. fíjate, el Lugo, digamos, más de izquierda, un liberal Federico y luego un colorado. O sea, interesante. Y también lo lindo del libro, que bastante datos. Porque viste que a veces los escritores, bueno, qué sé yo, tienen obviamente la libertad de escribir como quieran la historia, pero hace referencias a datos interesantes que uno se olvida, ¿verdad? Andrés Rodríguez, bueno, se eligió con el 72% de los votos. Claro que era una coyuntura muy particular, ¿verdad? Juan Carlos Guamossi con el 44% de los votos. Raúl Cubas con el 54% y Nicanor Duarte Frutos con el 37%. O sea, el que menos Votos obtuvo fue Nicanor dentro de los colorados. Claro, que ¿verdad? se produjo Y la después, ruptura ahí en ese momento. Así es. Oviedo quedó con 17%. Sí. Lo que sumado da 54. Lo que sumado da 54. Exacto, así Y es insólito. Y el senador Galavena sabe perfectamente porque estuvo en el Y Senado. haces otra referencia. Vos a eso. sumás Sí. la cantidad de senadores del Partido Colorado y la de UNACE y te da 54%. Mayoría. Es una cosa rara. Sí, o sea, hay muchos datos de este Vos tipo. sabés que Oviedo se quedó con 17%, con 17% de los votos. ¿Quién fue el contrincante de Nicanor en las elecciones? Y fue Franco, el ingeniero Yoyito. Bufanti. Sánchez Bufanti. Ah, No, Pero no, Sánchez Bufanti. en la interna, En la pero... interna, decía. No, en las nacionales. Sánchez Bufanti. Sánchez Bufanti. No, pero ¿quién? 17%. No, en la No, nacional. En la nacional. Sánchez Bufanti. Sí, pero en la ¿quién nacional. más? ¿Quién más? Y Pues, compitieron Yoyito, Yoyito, Fadul y Sánchez Bufanti. Franco. Claro. Fadul. Eran Sánchez Bufanti. tres frentes. Yo pensé que preguntaba por una C. Y Yoyito salió segundo y Fadul tercero. Que Cuarto, Sánchez totalizaban Bufanti. juntos. Dicen que Efraín ahora está pidiendo aplicar el sistema norteamericano. ¿Cuál es? Y Hillary pues, tiene 2 millones de votos más que Trump. Sí. Y Por economizar. Trump es el presidente. Entonces Por Efraín comisario. quiere que se aplique ese sistema para que él sea el presidente saliendo segundo. Qué malo, No, qué es malo. un rumor que corre y que yo repito apenas. Bueno, Son rumores. Los capítulos son muy interesantes, Roberto. Ahora, Sí. decime en qué se divide el libro, así esencialmente. A ver. Se divide en varias partes. Sí. Una, el control hegemónico del Partido Colorado durante Tantos más años. de 60 años, Sí, que 62. concluye en el 2008, Ajá. ¿verdad? Y hay un coloradismo que todavía no fue estudiado a fondo, porque hay un coloradismo sometido o subordinado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Preferentemente. Preferentemente, y después una pugna entre el aparato partidario y sectores empresariales por controlar esa poderosa maquinaria La electoral. caída electrónica. Ahora, Después de la caída electoral. yo les pregunto a ustedes, parte de esto está en el libro, pero, a ver, dentro, mira, ¿por qué es lo que se llama transición, digamos? ¿Seguimos con la transición o qué es lo que ya es ahora? Porque viste que famoso, ¿verdad? Después del golpe y la caída de la dictadura se habla de la transición. ¿Por qué se habla de la transición y no de la democracia? En términos más rigurosos, yo creo que seguir usando el concepto de la transición me parece inadecuado. Ajá. Hay momentos en que la transición se cerró en Paraguay. ¿Y cuándo se cierra y por qué? Yo creo, por ejemplo, que con el marzo paraguayo se cerró un periodo de la transición. ¿Y por qué se decía que era una Veníamos de toda transición? una serie de inestabilidades políticas, principalmente en la década del 90, ¿verdad?, que eran propios de los primeros años de la transición. Ahora, eso es en términos formales, mira. Yo voy a colocar un elemento que me parece cierra más claramente qué tipo de transición es lo que se cerró. Porque lo contrario, podemos crear una transición puramente formal e institucional. Y si eso tuvo una crisis grande con el marzo del 99, ¿verdad?, se superó eso. Yo creo que ahí marcó fue el final de una serie de amenazas a lo que se estaba construyendo en ese momento.
Fíjense que después creo que hubo un intento, ¿verdad?, de golpe, pero ya muy El de mayo del 2000. muy timorato, ¿verdad? Yo creo que ahí se cerró desde el punto de vista formal e institucional. Pero hay otro aspecto. Yo creo que la transición paraguaya se cerró con un esquema ideológica y políticamente muy conservador. O sea, los pilares de la transición paraguaya, los pilares de la democracia paraguaya, son absolutamente conservadores. Nosotros hemos avanzado mucho, creo que, en términos electorales, en la participación, la convocatoria, la organización, de alguna manera la transparencia, otras veces no, ¿verdad? Pero no hemos abierto otro periodo de la transición. ¿Cuál? Que trate de resolver otras deudas históricas y como pendientes. sociales, por ejemplo. Sociales, culturales, política también. Políticas también. Política también. Fíjate que la democracia paraguaya es muy formal, no está casi abierta a lo que dice el propio preámbulo de la Constitución, la democracia participativa, ¿verdad? Hemos tenido nosotros un solo referéndum a esta altura, o sea, después de la transición, fue aquel tema de la votación de los paraguayos, ¿verdad? Los paraguayos residentes en el extranjero. Entonces allí sigue predominando una democracia ideológica y políticamente conservadora, con muchísimas postergaciones sociales y desde el punto de vista político muy formalista. ¿Senador? Transición es pasar de un modo de cero de estar a otro. Ajá. Creo que la gente que habla de que la transición culminó tiene razón en varios aspectos. Discriminaba Hugo algunos. Y la gente que dice que la transición continúa tiene razón en algunos otros aspectos. Ahora, nuestra transición, Hugo destacó lo electoral. Yo antepongo a lo electoral, sin despreciarlo de ninguna manera, una cosa para mí mucho más importante. Si a mí me preguntan qué cambió del pre-89 al post-89, para mí rotundamente es la libertad. La Constitución del 92. ¿Perdón? La Constitución del 92. Materializada en la Constitución del 92, pero el estado cotidiano de libertad. Tal es así que el otro día recibí en uno de los grupos de WhatsApp: en tiempos de Stroessner podíamos estar con nuestra novia en el auto, estacionado el auto en cualquier calle, disfrutando del noviazgo, pero lo único, sin que nadie nos moleste, pero lo único que no podíamos hacer era hablar mal del presidente. En tiempos de Stroessner podíamos sentarnos en la vereda de casa a la tardecita, disfrutar de la brisa, pero lo único que no podíamos hacer era hablar mal de Stroessner. Y 20 ejemplos más. Ahora lo único que podemos hacer es hablar mal del presidente. Ahora vos sabés que... Libertad plena. Claro, no solamente libertad plena, que coincido contigo de verdad, libertad plena, por lo menos en el ámbito político, digamos, ¿verdad? A lo mejor en el ámbito gremial todavía hay ciertos resquicios del pasado, digamos, ¿verdad? Pero... No, en el ámbito político también hay resquicios del pasado. Sí, pero con mayores libertades, lo que te digo. O sea, que casi limitadas las libertades. Yo diría, ¿verdad?, que, disculpame la interrupción, Mina, pero yo diría que en general. Ahora, un joven, fíjate en las movilizaciones estudiantiles, especialmente en las universitarias. Ellos consideran ser los Superman, el Cid campeador, el cruzado de la libertad. No tiene idea de lo que costaba hacer lo que ellos hacen ahora libremente antes del 89 y de los costes que tenía. Y no les estoy recriminando porque no vivieron la experiencia, sencillamente. Pero acá hay otro tema, aparte de lo que citaron vos y Hugo, que para mí marcan también algo demasiado importante en esa transición, y que ya por lo tanto podemos decir que vivimos en democracia, por lo menos política, ¿verdad? Es el respeto a los resultados electorales, en el sentido siguiente: cuando gana Filisola, la gente decía, el Partido Colorado no va a entregar el poder, entregó el poder. En el marzo paraguayo, ese gobierno de unidad nacional que se hizo post el marzo paraguayo, ¿verdad? La cumbre, ¿sabes cuál fue? Y Lugo, presidente, la cumbre, ¿sabes y cuál que fue? se le entrega No Lugo mencionaste el poder. la cumbre. ¿Cuál es? ¿Por qué porcentaje ganó Yoyito, Federico? 1%. 0,8%. 0,8%. Sí, casi uno, sí. Yo me acuerdo que me pegué el lujo
Como yo no simpatizo mucho con el norte, a pesar del título del libro, me aclaro que no me refiero a eso. Recuerdo que en el Senado hubo me paseé. ¿Por qué? Porque mientras acá, en la política criolla, de brutos, de pigmeos políticos, de atrasados, se reconocía la victoria de Yoyito Franco en la pugna por la electoral por la vicepresidencia por 0,8%, menos del 1%. Le robaban a Al Gore las elecciones presidenciales en los Estados Unidos con una trampa en la Florida avalada por una Corte Suprema yanqui integrada, casualidad, por 2 demócratas. O sea, no fue solamente como en este caso. Y 3 republicanos. O sea, no fue como en este caso. No, no es como en el caso este. No, pero fue igual. En aquella ocasión Al Gore tuvo la mayor cantidad de votos, eso sí sabía, pero que no tuvo sabía como ahora. El voto directo le ganó. En la misma situación. Hubo manipulación en la Florida. Colegio electoral. Pero además fueron los votos del extranjero también. Muchas cosas raras ocurrió ahí. Ahora, según tu análisis. Se hizo una equivalencia equivocada, Mina, por parte de analistas y sobre todo por exponentes de la oposición al coloradismo. Se ponía como que era igual control del gobierno por el Partido Colorado igual a transición. O sea, la transición terminaba cuando terminaba el control del Partido Colorado. Eso es lo que así se manejó siempre. ¿Qué decís? Es difícil de hacer un análisis después de ser el último, pero yo tengo que señalar, me veo obligado, de que la transición se perfecciona con la alternancia, políticamente hablando. Por eso dije lo de Lugo. Si no hay alternancia, Mina, claro, audiencia, no existe una transición. Porque el paréntesis trágico en la vida democrática del Paraguay, que costara 35 años y que costó apresamiento, tortura, secuestro, muerte, como sin lugar a duda ocurrió durante la barbarie estronista, se perfecciona recién cuando en el 2008, luego de que la prensa internacional incluso anunciara que iba a haber guerra, yo recuerdo perfectamente porque anunciaron, hubo corte de luz a las 4 de la tarde, hablé con Martín González, entonces presidente de la ANDE, y le habíamos reclamado esa situación, volvió la luz, a las 4 de la tarde la cámara brasilera, la televisión extranjera vinieron para filmar el río de sangre en el Paraguay. Se respetó las elecciones, Blanca Ovelar merece un reconocimiento particular, admitió la derrota, la caída del Partido Colorado, se entregó el poder en forma absolutamente traumática, por primera vez en la historia después de 200 años de vida democrática del Paraguay, de vida independiente del Paraguay. Y el otro gesto que no nos puede pasar desapercibido, sin lugar a dudas, fue la Constitución del 92, que cambia esa Constitución lamentable, perimida, donde existía, por ejemplo, el estado de sitio, la 209, el penal. No había Gato Fernández que ataje ese penal, el penal de Tacumbú, por la libertad de prensa y de expresión ciudadana que existía en ese momento para cualquier ciudadano. Sí, que son dos hechos fundamentales. Yo creo que se junta todo, Min, en este sentido. ¿Sabes quién decía, estaba en contra de la palabra transición? Un gran dirigente colorado, Juan Ramón Chávez. ¿Qué transición ni nada de eso? Bueno, pues él no estamos en democracia, decía. Y en eso es lo que dice Galé. No, es cierto lo que él dice. Interesado en eso. No hubo transición escúchame, para él siguió tan claro, él siguió igual. Al margen de eso, realmente terminó todo tipo de represión del 89. Claro. Hubo a todos nosotros que estuvimos ligados. Sí, a ver, después viene la constituyente, la entrega de los gobiernos municipales, no solo a Filisola, el hermano de Federico, Yoyito Franco, claro. ganó. No estoy hablando, pero Filisola, digo, o sea, fue un símbolo demasiado importante. 26 de mayo del 91. ¿Cuántos? Una pregunta que no tiene respuesta fácil, ¿verdad? Pero para establecer un criterio de porcentajes muy generales, ¿verdad? ¿Cuántos paraguayos y cuántas paraguayas realmente participan de esta libertad? Y a citar algunos elementos claves en donde la democracia paraguaya está totalmente ausente y en algunos casos incluso en retroceso. Uno es la construcción de ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso, Cristiano? La ciudadanía fundamentalmente se define por el reconocimiento de derechos. O sea, el ciudadano y la ciudadana tienen derechos en democracia. Acá hay miles de paraguayos y paraguayas donde a quienes todavía se les niega el derecho. Y es una cosa básica de un derecho fundamental. Por acá hablamos mucho del derecho a la salud, del derecho a la educación. Voy a hablar del derecho a la alimentación.
No se puede hablar de un derecho a la salud y la educación si no hablamos primeramente del derecho a la alimentación como política de Estado. Estamos lejos de eso. Segunda cuestión, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, las políticas públicas. Las políticas públicas realmente en Paraguay se empiezan a implementar con más fuerza en la década del 2000, pero todavía estamos con serias dificultades para establecer la calidad de las políticas públicas. Esto se puede englobar en un tercer elemento, que es la justicia social. Pero esto tiene responsabilidades, por eso decía un esquema absolutamente conservador, donde hay una responsabilidad de los partidos mayoritarios en la influencia sobre estos temas. Y finalmente, hay varios otros temas que se pueden citar. Fijo, otra cosa que tiene mucho que ver con la libertad. ¿Cómo estamos hoy en la construcción de la propiedad de los medios de comunicación? O eso, así como está avanzando, no puede convertirse acaso, por si acaso, en una amenaza real a la libertad y a la democracia. O sea, esos son los grandes problemas que tiene la democracia paraguaya hoy día. Hay otros, sin duda. Estoy citando apenas 4 que yo creo que son puntos lacerantes para la población paraguaya en este momento. Ahí voy a la pausa y aparte de tocar si está en riesgo o no, o sea, aparte de analizar la transición, ¿verdad? Y las libertades. Para la vuelta de la pausa. Para la vuelta de la pausa. Yo lo que quería la vuelta de la pausa para ir, porque si no ya pasamos casi media hora y quiero tocar sí o sí este otro punto. En este balance, porque vos fuiste, digamos, con Federico Franco, Claro. le bajaste bastante la caña en tu libro, Jamás. ¿verdad? ¿Federico Franco? Federico, vas a ver después cuando leas. No. Como retractar. Entre estos 3 últimos Hacemos gobiernos, un cambio de lugar al menos, para no correr riesgo. entre estos 3 últimos gobiernos, a ver, por favor, ¿quién fue el mejor o el peor, si tenemos que, para hacer más simple nomás la película, digamos, ¿verdad? Entre Lugo, Federico Franco y Cartes, luego de la pausa. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les... En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Rocío necesita un lugar cerca para hacer sus minicargas. Que Don Orlando, con sus minicargas, saca mejor provecho a su saldo. Que Ceci, Raúl y Romy, con sus minicargas de paquetigo de internet, están conectados siempre. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Hola Ruti, como me regalaron minutos para hablar, te llamo a hacerte. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel Aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel Aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que ahora, atenti, ahora la posibilidad de equipar tu casa con todo el respaldo y la calidad de Achón está a tu alcance con Anima.
Anticipate ya al Black Friday con Anima hasta el 25 de noviembre. Así que anda ya a Chon. Tienen descuentos hasta, atención, el 60%. Conoce las ofertas especiales que tienen para vos en Facebook o llama al 0985-685-003. Anima con la calidad a Chom. Bueno, y lo mejor para tus fiestas, relájate, Confitería El Molino. Todo el servicio de catering, dirección España, casi Brasil. Atención al teléfono 021 2253 51 021 20 40 31 en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, a ver, si tuviéramos que tomar, como dijimos, son 3 gobiernos, 3 ideologías, 3 Mira, partidos. te pedí la palabra antes de entrar en eso y me prometiste. Te prometí. Brevemente. Solo como acotación. Habla calé. Habla calé. Coincidiendo con Federico en la calificación de la Constitución que rigió el periodo estroniano, ya eso ve. Yo le recuerdo a la ciudadanía, esa Constitución tiene origen liberal. La Carta Política de 1940, cuando el Partido Liberal le cede la suma del poder al mariscal Estigarribia. Comprensible por las circunstancias, era el superhéroe que había conducido nuestras fuerzas en la guerra del Chaco y conducido de manera victoriosa. Para mí fue un grave error. Políticamente fue Sin un error ninguna duda. lamentable. Pero acompañado por los notables de la época. Sí, solamente tres liberales votaron en contra. El resto del directorio, toditos a favor de un gobierno fuerte y expeditivo de la Constitución del 40. Que después, mi intención Entre paréntesis, algunos correligionarios tuyos. Sí. Los tiempistas. A eso voy. Argaña, uno de ellos. Mi intención no es partidista. Por eso uno de ellos, agrego Argaña. esto. Llega Morínigo al poder luego de la muerte de Estigarribia y se plantea la necesidad de hacer la constituyente. Y los notables le dicen a Morínigo, no, esta carta política está perfecta. Y entre ellos, los tiempistas que eran los notables de la época. ¿Por qué se llamaban tiempistas? Porque escribían en el semanario El Tiempo. Claro. Pero ahí estaban gente del tamaño de Argaña, el padre de Luis María, estaba Andrada, estaba el padre Ángel Roberto Seifar, mucha gente de primer nivel intelectual. Y junto a Pastor Benítez entre los liberales. La otra cuestión, Mina y audiencia. Hugo señala defectos en nuestra situación política, y tiene razón. O sea, pero denme a mí lo que a criterio de ustedes constituye la democracia más afianzada del mundo y yo le voy a señalar defectos. Claro, todo. Yo miro, Hugo encara de la óptica del vaso medio vacío. Yo prefiero encarar de la óptica del vaso medio lleno, porque hemos avanzado muchísimo. En la pausa recordaba en cuanto al tema de alimentación, Federico, un dato preciso, que le ruego que repita. No, el tema de la alimentación está garantizado. Tal es así que en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social hay un presupuesto por el cual a todo niño de paraguayo o paraguaya nacido acá en este territorio está garantizado hasta los 4 o 5 años de edad su alimentación por parte del Ministerio. Es una ley. Pero que se cumple. Sí, solamente esta acotación, Hugo, y te dejo hablar. Vamos a transportarnos al pre-89. ¿Existía algo parecido a lo que acaba de recordar Juan? Nada ni parecido. El derecho a la alimentación que existe se refiere efectivamente a niños y niñas. El derecho a la alimentación es un derecho humano. Por lo tanto, el derecho a la alimentación es un derecho de todos los paraguayos y paraguayas más allá de su edad. Esa es una diferencia fundamental, ¿verdad? Grande. Pero hay que decir porque, fíjate que lo que yo estoy cuestionando es una democracia conservadora. Si yo no señalo esto, obviamente no voy a colocarme con la crítica del otro lado, ¿verdad? Esa es una cuestión, pero además, si me permiten, voy a señalar un aspecto que yo creo que es positivo y que se va dando de a poco, y no creo que esto sustituya a los partidos políticos. Yo soy un defensor de los partidos políticos, pero hay una parte de la ciudadanía, más pequeña, menos pequeña, no importa, pero que se está apropiando de la política. Lo que significa tener la conciencia de que hacer política no es solamente hacer política de los partidos políticos. Ese es un tema que los partidos políticos deben de revisar profundamente por la degradación que existe entre los partidos políticos y la gente. De todas maneras,
ante esa crisis yo considero que este es un avance. Y termino esta parte de mi intervención solamente con un tema que se refiere al poder cada vez mayor. O sea, en la época de la dictadura, el poder real lo tenían realmente los militares y el Partido Colorado es tronista, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero creo que la oligarquía económica en el Paraguay se readaptó al proceso político. Y al decir se readaptó al proceso político, estoy diciendo que tienen un control altísimo y fuertísimo del poder político en Paraguay. A través de... Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Cuando digo los medios de comunicación me refiero a los intereses de los empresarios de medios de comunicación, porque eso es lo que resalta y expresan los medios de comunicación, ¿verdad? Si nosotros no discutimos ese punto en un panel, aprovechando la presentación del libro de Roberto, obviamente no estamos hablando de las distorsiones que pueden existir en la democracia, incluso en las distorsiones de los procesos electorales que hablamos antes. Sí. Es que el desprestigio de los partidos políticos y de la política es llenado por tiene alguien. mucho que ver con el copamiento y la manipulación de los medios de comunicación. No, pero no solamente Yo, sin eso, embargo, no veo sé qué de- viene primero si el huevo o la gallina, Sí. o sea, en el sentido... Es la También gran pregunta, claro, es la gran el pregunta. desprestigio también de los políticos, ¿verdad? Que no dieron respuesta en líneas generales a esa otra parte, digamos, Claro, ¿verdad? claro, de, sí. de las cuestiones sociales, hace que, digamos, otros ocupen liderazgo, sean medios de comunicación, que conducen procesos finalmente en vez de ser conducidos por partidos, o los famosos outsiders, etcétera, etcétera. Votemos por tu encuesta. Por mi Sí. encuesta. ¿Cuál fue el mejor y el peor gobierno, me digamos, olvidé ya esa. entre estos tres, digamos, ¿verdad? Lugo, Federico y Cartes, los tres gobiernos, digamos así, los últimos tres gobiernos de tres partidos diferentes. A ver. Voy a comenzar yo. Sí. Para mí, Según tu todos análisis acá. tuvieron puntos fuertes y puntos débiles. ¿Y eso marcás en el libro o a algunos le marcás más fuerte y otros más débil? En todos los casos. Es más, el capítulo sobre la era Lugo se llama Yo voy a tratar de Un país sin responderte cambio. como escritor, Sí. porque él está respondiendo como Es decir, político. y se Ajá. llama deliberadamente sin cambios porque él llegó Sí. con la promesa de cambios generalizados No hubo. y no hubo. O hubo muy pálidamente. ¿Sí? O sea, yo normalmente me empeño por hacer balances equilibrados. Yo creo que Federico Franco tuvo poco tiempo para ejercer la presidencia, por un lado, y condiciones internas y externas especialmente adversas. Paraguay estaba suspendido en UNASUR, suspendido en Mercosur. O sea, había unas condiciones muy especiales de adversidad y un tiempo muy corto pegado encima a un tiempo político que prácticamente estaba entrando en ese momento. Y Horacio Cartes, yo creo que no hay que engañarse. Es cierto que está dejando deudas, comenzando por la deuda externa gigantesca, ¿verdad? Deudas muy grandes, pero tiene realizaciones, ¿verdad? Y realizaciones que yo creo inclusive no están exhibiendo con la intención de emplearlo eventualmente en Sí, una campaña electoral. Te digo a vos, a ver, entre los tres, ponele una nota a ver quién tiene la nota mayor de positiva, a ver. ¿Quién tiene Yo la nota mayor? le daría una nota Mayor. promedio a todito. No, una mayor quiero que me digan. No, No, yo te digo, Federico, vos tenés que contestar como escritores y A van ver. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. Primero me va a contestar eso. Antes de la nota, por favor. Roberto. Yo soy parte interesada. Le Yo tiene quiero que me vender diga. su libro a Yo todos quiero- los sectores yo- que digan. yo quiero que me diga la realización del gobierno de Cartes. Cartes, por ejemplo, ¿Qué hizo? y por ejemplo introdujo Él estos ómnibus él con está queriendo aire ir a trabajar en la Nación o acondicionado. algo así, ¿verdad? Yo Por tengo que ejemplo, ponerle terminó otra manera, ¿eh? el acceso al Ñuguazú. No, pero por favor, ¿quién no, comenzó? ya ¿Quién sé, comenzó? Federico, no Musarqui, sí, Musarqui, eso no se había No, no, iniciado. claro. Y le criticaron a Pero Musarqui por haber iniciado muchas eso. de las escuelas que cayeron se hicieron bajo otros gobiernos. No fue bajo el Yo- gobierno. Yo no Es estoy decir, hablando, eso que yo la te escuela digo se nomás. cae bajo Yo la- puedo Vamos hablar, a ver. por favor. Yo puedo Sí. hablar. Yo quiero ser sincero, ¿verdad? Porque acá lo peor es no tener objetividad. Cada uno va a hacer su evaluación. En el caso particular de la avenida Ñuguazú, No, te- como yo programa reclamo social, una obra te- nuestra, te- te- porque nos tocó 7 Y el otro páginas editoriales del diario de ese color y 8 tapas. La Adversas. no realización de Así eso. es. La no realización. Sí. Y a pesar de eso se hizo la obra de Ñuguazú. Así es. Se hizo ahora. Hoy el Ñuguazú, No, el se túnel inició- Semidey, se el túnel inició- Semidey. Se inició con con ellos pero no, y se- pero y- se o si terminó. no, no se hubiera no, hecho. mira. Ay, No, lógico, pero no Horacio, termina ahora. Horacio tuvo un retraso de 3 años para inaugurar Sí. esa obra. Esa obra tenía Así que haber mismo. terminado a finales
Finales del 2014. Así fue. Nosotros salimos en 2013. ¿Sabes cuántos años? Un año y medio tardó el MUPC. Pero es una obra fantástica. No, y bueno, pero una obra fantástica. La obra Luque San Bernardino. Una obra fantástica. ¿Quién inició? El gobierno de Federico Pero terminó el gobierno Carter. El asfaltado. No. El asfaltado de Santa Rosa de la Guarabí, Capitán Bajo, hicimos nosotros. Yo sé que 143 calles asfaltadas en el A interior, mí no me la van a mudanza discutir del hospital de clínica, la habilitación del hospital Es de más, Santa te Rosa hace de la Guarabí. Federico un ratito. El de Ñuguazú, un año y pico se quedó parado. ¿Sabes por qué? Porque el MPC actual de este gobierno no definía el rulo que se tenía que meter en el, ya sabes, dónde. Era un año, déjame de joder. Hugo y yo podemos ir a nuestra casa a mirar el programa. Exacto, me parece sensacional. Bueno, a ver, entre los tres gobiernos, señor Hugo Richard. No, yo no tengo problema en empezar porque... ¿Seguro que vas a decir Lugo o no? No voy a decir, por una razón, o sea, mis fuentes son diferentes. Ajá. Finalmente, claro, para mí, para Roberto, para quienes estamos acá, puede haber un presidente que llenó más nuestras expectativas. Claro. Pero yo me remito sencillamente a lo que dice la gente. Y la gente categóricamente eso, la mayoría puede estar equivocada, ¿no? Esa es otra discusión, pero la mayoría de la gente evidentemente considera que el gobierno de Fernando Lugo fue el mejor gobierno de la transición. Y eso... No entre los tres nomás, sino de toda la transición. Es más, y creo que vos también sabés que hay publicaciones, estudios, encuestas, en que la gente... Estadísticamente. De no. Estadísticamente. Yo creo que fue otro. Entonces, por eso cuando alguien en un panel me dice, el gobierno Lugo tal, pues por supuesto en el gobierno Lugo se cometieron muchísimos errores. Y también hubo aciertos, pero aciertos que llegaron profundamente a la gente. Entonces, lo único que yo digo, si vamos a analizar ese punto de vista, mi respuesta es la gente, o mucha gente, para no decir la gente, mucha gente, un altísimo porcentaje, considera que el gobierno Lugo fue el mejor gobierno de la transición. ¿Qué decís vos? De la transición, acordate, ¿eh? No solamente estos tres. Sí, me sorprendió. Ajá. Yo no le metería a Federico en la comparación por el poco tiempo que le tocó gobernar. Y como ya dijo Roberto, la coyuntura. Yo tengo cuestionamientos a los tres gobiernos. En el caso de Federico, tengo mis cuestionamientos, pero por sobre esos cuestionamientos valoro la firmeza con que se comportó en un escenario geopolítico muy delicado, muy delicado. Ahí no cualquiera hubiera actuado con la firmeza y sobriedad que actuó Federico. Y creo que es la primera ocasión que tengo de decir estando él presente. No era fácil esa jugada, el rol de él en ese momento. O huyan de Ari la opinión pública y algo que Mil Yambay. Todo el... Triple alianza, huyan de Ari, güey. Más que triple, ¿eh? Triple alianza. Sí, más que triple. Revisaponamos esta mierda trevia. Exacto, así mismo. Pero Mirchela ya tuve. Seis tuple alianza. Fuera o huyan de Ari. Y salimos airosos, manteniendo con firmeza la posición original. Gobierno de Lugo, interesante, revolucionario. El solo hecho de haber sido la persona que protagonizó la alternancia. Así es. Yo recuerdo que en la década del 90 discutía mucho con algunos extranjeros que decían, pero lo que les falta a ustedes es la alternancia, que como dijo Federico, es un poco el sello de la transición. Y yo le decía, no señores, no es la alternancia, es la alternabilidad. En un rebusque más retórico que dialéctico, ¿verdad? La alternabilidad, la posibilidad de la alternancia, pero evidentemente que la alternancia tiene otro peso, otra trascendencia. Sí, sí. Sobre Lugo, esa calificación que dice Hugo, en gran sector, no sé si en la mayoría, pero en un gran sector de la ciudadanía a mí me consta. Lugo es una leyenda. Imagínense, por ejemplo, que uno de los méritos principales que se atribuye a Lugo no es que no tuvo el acompañamiento de Lugo, tuvo la oposición de Lugo. El programa Tecoponá. Tecoponá vetó Lugo. ¿Cierto? ¿Por qué se hizo ley? No, perdón. ¿Cuál es lo que... El programa Tecoponá fue instituido por el presidente Óscar Nicanor Duarte Frutos. Sí, ahí empezó. Bueno, el programa de tercera edad vetó el presidente Lugo. El que vetó. Y subió después a 80 años, de 65 a 80. Bueno, pero el mérito de la ayuda a la tercera edad en plena ejecución desde el gobierno de Lugo, pasando por el de Federico y hasta ahora,
Lugo vetó. Cierto. Pero la gente se inde, Lugo rupideo ñeña tende caraí, jacuña caraí, tuyamija mire. Y eso anda a explicarle en japonés, si querés. Vea Lugo Oyapo, en el concepto popular. Horacio Cartes, coincido con Roberto Paredes, está haciendo muchas obras. No solo materiales. Ahora, que empezó en tal gobierno, sí, es cierto. Claro, pero está haciendo. Pero Icatugo ahí no mojó ainguri, allá. O sea que mérito para el que inició y mérito para el que terminó. Pero me voy a lo no material. ¿En cuánto creció el número de beneficiados por el programa de la tercera edad? 40.000 por ahí. Del Tecoporá. Te digo, nosotros dejamos el gobierno... En 100. No, es más, en el Congreso hicieron cerraron con una cláusula para no seguir. 90.000. Ya está, claro, entonces me cerraron ahí, ¿verdad? Y ahora 90.000, 140. Ah, 140. Bueno, o sea que más del 50% de crecimiento. ¿En Tecoporá o en tercera edad eso? Tecoporá. ¿Y en tercera edad cuánto creció? Por ahí, un poquito más. Entonces, se está atendiendo también el aspecto social. Y como una referencia verificable de la actualidad no se hizo en tal época, en este momento el trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería es espectacular. Después de la inutilidad y la sinvergüencería de Gatini, el Ministerio de Agricultura está haciendo un trabajo magnífico a nivel de asistencia a pequeños productores. Hablan nomás, porque pidan la palabra, no sé a quién. Yo quiero hacer dos comentarios, ¿verdad? En primer lugar, yo... No podés votar por vos. No, yo no voy a votar, no voy a calificar. Es más, yo no voy a hablar de mi gobierno porque sería un despropósito, ¿verdad? Lo que sí quiero hacer dos comentarios con respecto al tema de Lugo. El logro fundamental creo que fue la negociación con el Brasil. Creo que le dio un buen espaldarazo político. Sí, y creo que su programa estrella, sin lugar a dudas, fue la gratuidad de la salud, que desde luego que era difícil sostener en el tiempo, pero que Lugo tuvo la viveza, o sea, el gobierno de Lugo. A mí me cupo participar con Armando Di Negri, un médico brasilero que vino a hacer. Y la pregunta fue clave, ¿cuánto se paga? Ya tenían los gobiernos sucesivos colorados, de Rodríguez hasta el último, exoneración a las mujeres embarazadas, a los niños, a los de la tercera edad. Quedaban solamente los varones, hombres. Los únicos que no tenían derecho a la salud eran los varones. Y lo que hizo Lugo finalmente el gobierno nuestro, el gobierno de la Alianza, fue decretar la gratuidad de la salud. Creo que ha sido un gol de media cancha esa decisión. Bueno, tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa. Y después quiero entrar, porque si no se nos va el tiempo y no quiero obviamente dejar de tocar, hoy qué está en juego, digamos, para el 2018, ¿verdad? Y en ese marco quiero saber el tema de la reelección, digamos. Negativo. Ya está absolutamente abortado el tema, ¿verdad? Y entonces, ante eso, ¿cuáles son los escenarios? A ver, ¿con reelección o sin reelección? Macartismo, luismo. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Vos también? La entendés por ahí. Roberto, porque corran todos y porque corran Federico. No entendés. Nada ahí político. Letradito. Pausa y volvemos. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Luis, con su minicarga, está comunicado todo el tiempo con sus clientes. Que Sandra, con su minicarga de paquetigo de internet, está siempre actualizada. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Y cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. Hola grupo, aprovecho que me regalaron megas y les... Porque en Tigo, el centro sos vos. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel.
Evo Diesel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diesel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com, ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. De ser un gran día, plantéatelo así. En el próximo libro, Roberto. En el próximo libro. Bueno, ¿pensás en construir? Yo, por ejemplo, demasiado quiero construir. Mateco, la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada. Además de alquiler de grúas, contenedores, etc. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizadas. Bueno, en Tigo trabajan cada día, en todo momento, para estar a tu lado, porque quieren que estés siempre conectado, ¿eh? Por eso, ahora todas tus mini cargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajan para estar a tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, el tema, a ver, ¿qué está en juego para en el 2018? A ver, de otra alternancia otra vez, ¿verdad? Continúa el Partido Colorado y la previa, que estamos en la previa, digamos, ¿verdad? Porque es un escenario con reelección y otro escenario sin reelección, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, primera pregunta así cortita nomás, ¿habrá o no reelección? Eso significa que todos puedan ser reelectos. Cualquier ex presidente, ¿verdad? ¿Habrá o no reelección así? Corto, ¿por qué sí, por qué no? A ver, Hugo. Ni sí ni no hoy día. No, pero ¿cuál es la perspectiva? No, ni sí no, porque uno se basa en un análisis político de las tendencias políticas que existen, ¿verdad? Si hoy vos me preguntás, yo creo que la posibilidad de la reelección por la vía, voy a hacer esta aclaración, por la vía de la enmienda o la reforma, eso está muy lejos. Ahora, nosotros, vos sabés, tenemos nuestra propia interpretación sobre la reelección. Y eso no está. Que es incluir la de Mina. Y a Roberto. Y a Roberto. Claro, y ese es un tema que ya lo hemos dicho. Finalmente son los organismos. Pero y esa vía también no está por ser abortada, digamos. Esperemos cuál es el resultado, ¿verdad? Yo creo que por fin va a aparecer una F en contra de las 4 F. ¿Cuál? Y 2 F en uno. ¿Cómo? Y preguntarle a Federico su opinión. Claro. ¿Cómo es? No, y está Felicia Ángel, y está Fariña, y está Fernando. Sí, pero yo le agregué una cuarta. Fracaso. ¿Quién es el cuarto? Fracaso. Sí. Va a ser un fracaso. Yo, para mí es claro. Ajá. Yo, Mina, no soy abogado, mucho menos constitucionalista, pero creo poseer el más elemental de los sentidos, el sentido común. La Constitución en su artículo 229 dice claramente, el presidente y el vicepresidente de la República durarán 5 años impostergables y en ningún caso, no hay la más mínima posibilidad, es taxativa lo que está escrito en la Constitución, en ningún caso podrán ser reelectos. Ni directa, yo te pregunto, ni alternadamente. Muy bien, eso dice la Constitución. Así mismo. Y por lo tanto, lo que vos decís que la teoría FF es falsa, o sea, porque, espera. Yo le escucho al senador Galaverna que conversa contigo. Exacto. Y ahora entiendo lo del amor inveterado. No sabía esa declaración, pero bueno, escucho permanentemente Radio 1000, por supuesto. Por favor. Claro. Bueno, espera. Y vos decís que por lo tanto Fernando Lugo... Nadie. ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando pues de la candidatura de Fernando Lugo, ¿verdad? ¿Entendés, Federico, que acá estamos rodeados de 3 por reelección de Lugo? Pero es importante sentar posición. Sí, pero escuchá lo que te voy a preguntar ahora. Vos decís que porque la Constitución dice eso tan claramente, Fernando Lugo no puede ser candidato. ¿Cómo es que Fernando Lugo fue tu candidato en el 2003? Si la Constitución también prohibía que un sacerdote, 2008. Que un representante de la iglesia, un ministro de la iglesia sea candidato. A ver, ¿cómo me respondés eso? A ver, ¿por qué no se puede dar una segunda vez, ya que la Constitución lo prohíbe? Yo, el tema de la candidatura de Lugo con respecto a su situación clerical, yo creo que él solucionó con el Vaticano. No.
¿Qué tiene que ver el Vaticano con nuestra Porque Constitución? el Vaticano es el que le tuvo que haber dado No, el permiso. no, porque él siendo obispo no Nuestra podía haber tenido. Constitución, no el Vaticano. Nuestra Constitución. Mira, escúchame. Nuestra Constitución. ¿Qué importa el Vaticano? Déjame te voy a explicar. Déjame te voy a explicar, porque yo tuve alguna participación. La Constitución dice que no pueden ser los obispos. Ministro, puede ser un sacerdote simple, común y silvestre. La situación del Lugo se solucionó. Seguía siendo sacerdote. Pero el Vaticano le dio un permiso. Seguía no se siendo aceptó, sacerdote. Escúchame, Federico, no se aceptó la renuncia y se le dio un castigo, ¿sí? Pero fue candidato. Él fue reducido al estado de frente a mí, Calé, frente a mí. Entonces, ergo, frente a mí, puede llegar a una ser candidato otra persona, vez. No, te voy a decir no, quién, si vamos a violar la ley. Constitución, Pero ustedes violaron. Si vamos a violar, yo no. No, vos le apoyaste a un candidato Ahora, violador. lo que a mí me preocupa del Senado, aprovechando que hay dos senadores, no solo del Senado, sino que el Congreso, electo por la población, se está alzando contra los anhelos de la población. Agitación de... No es agitación. Agitación sesentista. No es sesentismo, no es sesentismo. La población... El manual básico de agitación de la década Calé, del 60. la población... No, Yajana la cuestión o por andúa mina, se disculpa, pero va a el Lugo candidato Curí. Y por le apretar a Federico con una pregunta que no tiene que ver con la pregunta anterior que hiciste. Sí, eso ya es anécdota. Sí tiene. No solo fue candidato, sino que fue presidente. Exacto. ¿Por qué fue presidente? Por el virochuquismo de Nicanor Duarte Frutos. El Partido Colorado, su conducción, estaba casi decidida la conducción a impugnar la candidatura de Lugo. No, ni a ganar a Canchal. Ahí estuvo la... ¿Qué hubo de contrapartida de parte de Lugo y Miguel Abdón Saguier en una cumbre con Nicanor? No te vamos a crear problemas para que vos asumas el Senado. No olvidemos que él encabezaba nuestra lista. Claro. Y después no le dijeron por ahí. Nicanor cumplió. Pero los colorados. Pero no le cumplieron. ¿Qué los colorados? ¿Qué decían? Claro, no, ahí ya entró la interna a jugar. Pero no, eran dos senadores de lo que es el Frente Guasú. Y que como anécdota. Que fue inconstitucional. Bueno, también, Charomina. porque Nicanor fue a su vez presidente y Sí, señor. Se le eligió senador en abril Federico y era Franco presidente podía haberse hasta candidatado agosto. a senador sin ningún impedimento constitucional. Vean el artículo, no recuerdo el número, en que están los vedados a presentarse a cargos congresuales, salvo renuncia o pedido anticipado de 6 meses. Está perfectamente en la lista. El presidente de la República no está vedado. Y lo de la senaduría vitalicia es una volaterapia astronómica. No, pero una imposición es. Bueno, sí, pero es... Porque dice será. Pero no le es un verbo impide, imperativo. pero no le impide la senaduría del Pero, pero no quiero desviarme, quiero ir al es un verbo imperativo, no le da otra posibilidad. de lo planteado por mí. Sí. ¿Habrá o no reelección? No hay reelección. Para reforma. Casi imposible. No hay tiempo. Por el tiempo y Olvídalo. por el temperamento del oficialismo. Exacto. Beatriz Ramírez, casualmente, la Radio 1000. Le entrevista a Darío Monge, nuestro colega, neocartista, cartista converso, vocero, vive en el regazo del presidente Carlos. Y le dice, ¿y cuándo van a mover lo de la reforma? No, dice, nosotros no vamos a mover. ¿Cómo no van a mover? Estamos esperando que aquellos que se opusieron a la enmienda y que gritaban que estaban de acuerdo con la reforma, tomen la iniciativa. Y ahí nosotros vamos a acompañar. O sea, sentado. Los colorados disidentes... Frente Guasú, los liberales, no hay tiempo, el PDP, el Encuentro Nacional con su único senador, tenemos que mover. No hay tiempo. Pero si esa es la lectura política, le discúlpame, sí, es muy equivocada, porque si nos mete a nosotros tenemos una hoja de ruta en el tema de la elección de Fernando Lugo. A eso voy. ¿Cómo se resuelve después? Ya es otra historia, pero nuestra hoja de ruta está clarísima, ¿verdad? Bueno, enmienda. Se puede jugar desde el 26 de agosto del 2017. Los tiempos aún más apretados. No. Y si ahora presentan, con famoso como dijo no, Almirón, la enmienda nuevo de la texto. enmienda. No existen. Eso, vamos a suponer que presenten. se cometa la barbaridad. Exacto, dentro del marco de la política criolla. Sí. Nulo, de nulidad absoluta e insanable.
hasta el 26 de agosto del 2017 no se puede tratar la enmienda. Y eso el oficialismo lo ha asumido. En la convención del Partido Colorado, en la que recibimos los colorados el mandato de arbitrar todos los medios legales para hacer posible la habilitación de Horacio Cartes, ni una vez se pronunció la palabra de enmienda. Categórico. Lo que quiere decir que lo asumieron felizmente. Ahora, desde el punto de vista constitucional legal, yo coincido con Franco, prácticamente imposible. Y creo que coincidimos todos. Pero desde el punto de vista de la política criolla, recordemos la habilitación de Lugo en el 2008. Exacto. O sea que, voy a contarles algo que de por ahí ustedes no saben. Se realiza la reunión de la comisión ejecutiva de mi partido y sacan el mandato a los apoderados para joderle a Lugo su posibilidad de reelección. De inmediato me llaman de la Radio 1000, y me preguntan opinión. ¿Y qué contesté yo? Pelotudamente. Acabo de inventar la palabra pelotudamente, es sustantivo, no es verbo. Digo, así como en los últimos meses me pasé señalando la torpeza del oficialismo colorado, hoy debo reconocer la picardía de esta visión. ¿Y por qué? Me pregunta Héctor Rivero. Y porque evidente para mí es que esto presenta el oficialismo para que le concedan a Lugo vía certeza constitucional, figura no existente en la Constitución, de paso, su habilitación. Porque eso conlleva abrir las puertas a la habilitación de Horacio Cartes a la reelección. Es que todo actúa en funcionar a Horacio Cartes. Atendeme, Federico. Cartes fue el primero en lanzar la reelección utilizándole a Fernando Lugo. Sobre pretexto de que él no iba a mover nada. Sobre pretexto que no iba a mover nada. Para que sea electo. Ese día, la reunión fue a la siesta. Todos van a Hablo con 3 miembros de la comisión ejecutiva de mi partido. Va a estar habilitado Federico Franco y Nicanor. Nunca pasó por nuestra mente, ni rozó nuestra mente esa jugada. Nosotros queremos eliminarle a Lugo nomás. Sí, así fue. Vos sos testigos, hablamos, hablaste con ellos. Es así. Yo lo que mira, pero yo creo que ahora cambiaron su... Mina, brevemente... ¡Porque no se escucharon! Bueno, Mina, atención. Yo lo que digo lo siguiente con respecto al tema de la reelección. Sí. No se puede cambiar la Constitución para favorecer a una persona. Yo no acepto, le agradezco de corazón las buenas intenciones que tiene acá Roberto, pero yo soy bien consciente que la Constitución, tal cual como está redactada, no permite la reelección en ningún caso. Ni continua ni alternadamente. No existe la posibilidad. Si se va a violar la Constitución, que es un hecho parecido a violarla a la hermana, a la madre, a la hija, entonces adelante que se viole. Ahora, espera, pero legalmente no. Espera, Roberto, ¿por qué decís claro que va a haber reelección dentro de 2 semanas? Van a saber eso. A ver, ¿por qué? Yo, sin ser cristiano, sé que los 10 mandamientos se pasan por el quinto forro el 90% de los católicos, ¿verdad? O sea, en este caso la Constitución todo pues es opinable, Mina. Y en ese sentido, lo que se está promoviendo ante la Corte finalmente, tal cual, pescó perfectamente, yo creo que el senador, es un pronunciamiento de la Corte diciendo este señor... ¿Vos crees en por sí decir errores que la Corte... claro. Se va a pronunciar a favor del Lugo ahora, le va a habilitar a Lugo. Le va a habilitar al Lugo ahora. Y por lo tanto, le va a habilitar a Cartes, a Nicanor y a Federico Franco. Independientemente de que él no pueda querer usar. Cuando se dice todo es opinable, y en este caso la Constitución es opinable. Y es opinable porque hay lagunas importantes en la Constitución Nacional. Voy a sacar solamente 2 cosas. Es imposible asegurar en un 100% que por la vía de la enmienda no se puede hacer la modificación constitucional en el tema de la reelección. No tengo acá la Constitución, pero podemos discutir ese tema. El artículo 129 de la Constitución Nacional también ofrece lagunas importantes. No refleja, y lo voy a decir directamente, no refleja exactamente lo que pareció ser el espíritu de los constituyentes del 92. Que consta en el diario de sesiones. Entonces... es opinable porque hay lagunas. ¿Por qué decir eso, senador? Y está en el diario de sesiones. Un ratito, ¿por qué decir que no refleja la opinión de los 229? El 229. Está hablando en tiempo presente. Pero es un tiempo permanente. Yo ya sé tu opinión. Es una interpretación literal muy forzada. Lo que pasa es que si no fuera una interpretación literal, la Constitución tampoco no se puede interpretar al antojo de cualquiera, ¿verdad? Un ratito, por favor. Se me fue el tiempo y me van a sacar al aire. Entonces yo... Registra esto entonces. Lugo no quiere ser candidato a presidente. Bueno, espera, aparte de eso, ¿va a haber o no
reelección por esa vía de la Corte, o vos no crees que la Corte habilite? No descarto para nada, estamos en política criolla, está el antecedente de Lugo 2008. Por lo tanto, no descartás. No descarto. ¿Vos descartás o no que la Corte ahora se pronuncie a favor? No, la Corte no puede pronunciarse ahora, vamos a precisar. Bueno, ahora es en enero. Tribunal Superior de Justicia Esa, Electoral. 15, después esa otra, eso pero vaya yo a la creo que la Corte. Corte en algún momento se va a pronunciar. ¿Y a favor, crees vos? Yo creo que desde nuestro punto de vista a favor. Pausa, me decís, porque te pregunté si se acabó y sí me dijiste. Bueno, pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de la... Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Hugo Richard, en caso que no salga ni la Corte, ni la enmienda, ni la reforma, digamos, a favor de la candidatura de Lugo. Vamos a suponer que la Corte, no sé, comprada por quien sea, no importa, o porque es tan coherente, falla en contra. Dice ahora, no podrán ser ni los ex, ni los actuales, ni los futuros hasta que se cambie, ¿verdad? Bueno, no. Sí. ¿Cuál es el plan B? Ok, pero antes de decir una cosa. No podés. No, dos palabras. Hugo, me quitan 2018 se está jugando una cosa que yo dije al inicio del programa. ¿Tenemos la capacidad de una ruptura con esta democracia conservadora o no? Eso es lo que se juega en el 2018 y ahí hay que articular el proyecto. Segunda cuestión, tu pregunta. Yo no te voy a contar el plan B ahora. ¿Por qué? Pero pues, ¿quieres que te muestre todas mis cartas? No, pero plan B, o sea, no es Lugo, será No, lo sabremos. Tiburcio, qué sé yo. No, además el plan B se está construyendo con otras fuerzas políticas, si es que lo hay, ¿verdad? Pero nosotros en este momento trabajamos categóricamente, firmemente y claramente con el plan A Fernando Lugo, presidente. En la ANR, estás en el proyecto de Marito, ¿verdad? Marito tiene más chances con Cartes candidato de ganar la interna, te digo, o tiene más chance con otro candidato. O sea, con Cartes y sin Cartes, ¿en qué varía la posibilidad de Marito de ganar las elecciones? Aclaro a la audiencia que, sin que me pregunte, yo iba a decir que todo lo que hablamos, fulano, mengano, sultano, era un divertimento. Marito va a ser el presidente de la República del Paraguay en el 2018. Sin reelección, con reelección vía baretereato criollo y contéstame eso. Permitime. Una interna, un con Cartes o saludo sin para Cartes. una querida compañera del partido, la señora Jazmín Narváez. Tenía que haber estado en su cena de cumpleaños en San Antonio. Mis excusas y mis mejores deseos. ¿A quiénes ¿Cómo vamos le va a ganarle? ser más fácil, menos fácil a Marito? Sí. Horacio Cartes es un adversario de peso para cualquiera. Pero yo tengo plena fe en las posibilidades de triunfo de Mario. Sobre Cartes. Entró en el corazón de la gente. Aponá Pemitaruzú la gente. O sea, le da igual a ustedes, te quiero decir así, en términos Igual no. Ah. Igual mantenemos la fe de triunfar, pero evidentemente, si yo tengo que elegir un adversario para la interna, no lo voy a elegir a Horacio Cartes. Perfecto. En relación a los liberales, ¿aspiran a conducir realmente la concertación o van a ser nuevamente, digamos, lo pondrán si es Lugo y si no es Lugo, Mario Ferreiro o Víctor González? A ver, ¿o creen ustedes que esta concertación realmente es posible que la dirijan los liberales? ¿Realmente posible?
Yo, ore mina liberal Oreñón y Catumo, hay la partido colorado meña ganaña de sincero pona. Roya Poma, tan la yo ayu, un miñón de comparchó tanda ella liberal y Catu Janguay sa oñón de pao yo pore ya gana llegué. Yo recuerdo una anécdota, estuvimos en un programa contigo en el Canal 4. Sí. El último programa que tuve con el senador Galaverna y le preconicé la caída del Partido Colorado. ¿Recuerda, senador? Sí. Y ahora Dios me da la posibilidad, ante el mismo auditorio, probablemente un poco más grande ahora por la influencia del canal, con el mismo senador, de anunciar de nuevo la vuelta del Partido Liberal al poder. Un ciudadano liberal, varón o mujer pero liberal, va a encabezar una alianza y va a volver a ganar en el 2018. Te pongo la firma. Tiene mucha fuerza basado en la simpatía del candidato actual del Partido Liberal. Qué malo. ¿Tus pronósticos? Mi pronóstico es... ¿Y el pronóstico del libro? Dos rupturas. Dos rupturas. Ruptura fuerte en el Partido Colorado, ruptura en el Partido Liberal, triunfo de Fernando Lugo en las elecciones en el 2018. Digo, ellos no tienen ruptura, se aman de una manera No, tal. no, están despedazados, pero tienen la gente ayudemos detrás. propaganda, ayudemos propaganda. Acabo de recibir un mensajito en ese sentido. Me mandaron un mensaje. Bueno, muchísimas gracias, gente, por acompañarnos. Compren el libro de Roberto. Encima que te hago propaganda. Compren el libro de Roberto. Acá está todo lo que dijimos. No, en serio. Interesante análisis. Obviamente el debate Nina, continúa. déjame felicitarle. Sí. Puta madre, hacer 41 libros. Y además, de una manera sencilla y llana. No ñembo sabio y cocaraí, coaco y ñanandúi. Cierto. Cuando aparecía contigo en televisión, con Humberto, con otra gente, cuando se esbozaba el proyecto Lugo, yo decía, muy bien, seco y tarobaco. Pero después escuchándole con atención y leyendo sus obras, es una figura fundamental de nuestra cultura política. Ahora, sobre este libro, una cosita, sobre este libro en particular, es un aporte a hacer una reflexión sobre la transición. No hay mucho todavía en nuestro país. Ese es un gran valor, tiene un gran valor. Bueno, chau, chau. Hasta el próximo lunes acá por Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes de 8:30 a 9 más o menos, ¿verdad? Puntualmente por Radio 1000. Chau, chau. Muy buena noche. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad.